lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El tema que he preparado para este año en nuestra comunidad tiene un título. ¿Lo leemos juntos? El propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. El día 31 dije que uno de los grandes problemas que encuentro en el mundo cristiano, con la característica de evangélicos o protestantes, en los lugares donde voy a muchos lugares para ministrar, para trabajar con equipo, con otros líderes de la iglesia en la tierra, y encuentro que la iglesia está llena de gente linda, hermosa, preciosa, pero son creyentes buenos, magníficos. Pero hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Nunca el Señor dijo, vayan y hagan creyentes en toda la tierra, consiga gente que crea en mí. En la gran comisión, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y a todas las naciones. Hacer discípulos. Una cosa es un creyente, otra cosa es un discípulo. Lo hemos estado pensando mucho tiempo y después de tener mi tiempo con el Señor, le dije, Señor, ayúdanos para que a partir del 2019 el tabernáculo de la fe se convierta en una comunidad de discípulos y pasemos una etapa linda, hermosa, de creyentes. Pasamos de creyentes a discípulos. Quizás estas palabras no suenan muy bien y algunos pensarán, es otro programa. Y yo estoy de acuerdo con Pedro, el apóstol Pedro, cuando dijo, después de que habló de la necesidad de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, conocimiento, amor, y habló de que si estas cosas están en nosotros no nos dejará estar vacíos, en fin, desocupados, sino con una mentalidad concreta. Hay en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, es muy lindo, no lo vamos a leer ahora, solamente como un punto de referencia. Y entonces dijo el apóstol Pedro, después de que mencionó todas las virtudes que había que desarrollar en la vida, dijo en el versículo 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad. Pedro estaba convencido de que es fácil que lo que uno tiene en la mente se le olvide y luego reciba otra cosa y lo deja a un lado, recibe otra cosa y lo deja a un lado, recibe otra cosa. Y siempre está aprendiendo y nunca acaba de aprender. Pedro entiende que una de las necesidades que tiene el ser humano es que nos repitan lo que tenemos que vivir. Y aunque lo estemos viviendo, no lo recuerden de vez en cuando. Entonces, este año seguro que vamos a estar repitiendo muchas cosas. Algunos dirán, eso ya lo sé. El problema no es si lo sabe, el problema es si lo vive. Porque puede saber muchas cosas. Una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo. Entonces, espero que podamos entender este aspecto. Por años, en mi experiencia, por más de unos 25, llevo 58 años en el ministerio, voy para 59, pero los últimos 20 años han sido muy especiales y paso a paso el Señor ha ido trayendo luz
a nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿cuándo comenzó la historia de la raza humana? Dentro de los aspectos de doctrina, de enseñanza que se dan, se habla de la creación, empezando con Génesis capítulo 1, verso 1, de la creación. Se habla después de la creación, después de que Dios crea el universo y luego la tierra, le da forma a la tierra, crea al hombre, le da los mandamientos, es parte de la creación. Y llega el instante en que el hombre se aparta del Señor y llamamos la caída. Viene la creación, después la caída, y después como Dios manifestó su gracia en el Antiguo Testamento, y llegó el momento de la redención con Cristo. Y después la etapa de la consumación, con muchas etapas que vienen en el camino, pero son los aspectos principales, globales. Creación, caída, redención, consumación. Vamos rumbo a la consumación. Me pregunté muchas veces qué había pasado antes de la creación. Porque Dios existe. Cuando la creación se realizó, ya Dios existía. Dios no empieza con la creación, ya Dios existía. Y la Biblia nos revela, existía en un concepto que llamamos una triunidad, una trinidad. Existía el Padre, existía el Hijo y existía el Espíritu Santo. Cuando ellos, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron crear el universo, decidieron desarrollar todo lo que vemos, desarrollar el plan de creación que encontramos en la tierra, ahí en Génesis capítulo 1. Ellos empezaron sin saber lo que iba a pasar, es decir, iniciaron el proceso de creación sin ningún plan. Empezaron el proceso de desarrollar lo que iban a desarrollar tan hermoso en el universo y todo el plan con la raza humana. Simplemente algo que iba sucediendo en el camino, y en el camino miramos qué hacemos. Estudiamos el lunes ese aspecto, lo tocamos. Yo le decía a los hermanos que al tener la última experiencia con el edificio siguiente, me di cuenta que una obra de ingeniería, como un edificio o cualquier otra cosa, se construye dos veces. La primera se construye en la mente del arquitecto, del que decide qué es lo que va a pasar. Y entonces hacen los planes y los ponen en papel y hacen el diseño escrito. Es la primera vez que se construye. Ya saben ellos, un arquitecto sabe cuando ve los planos, cuando el ingeniero ve los planos, sabe qué tipo de edificio va a construir y puede hacer un render, puede hacer muchas cosas para mostrar lo que está diseñado en papel. Una cosa es en papel, pero ya está en ese diseño. Se van a proponer los ingenieros después a realizar la obra. Y el ingeniero no tiene ninguna autoridad en una obra seria de dejar a un lado los planos arquitectónicos y hacer la obra que él quiere. El ingeniero solamente tiene que tomar los planos y desarrollar la obra. Entonces, ahí se construye por segunda vez ya en la realidad. No tengo la menor duda de que en la sabiduría divina Dios construyó como arquitecto el proyecto de lo que iba a realizar después cuando empezó en Génesis 1.1. Génesis 1.1 no comienza en blanco. Génesis 1.1 comienza a realizarse aquello que ya estaba en la mente y el corazón de Dios en la eternidad. Por eso llamamos el propósito eterno.
no solamente es eterno, es supremo. Es el que está por encima de lo que el Creador ha determinado. No solamente es eterno y es supremo, sino que es inalterable. Nadie lo puede cambiar. Ese propósito de Dios se realizará, no importan las tormentas que vengan, al final el Señor terminará la obra. Ustedes pueden leer Apocalipsis 22, 21 y 22 y se darán cuenta cómo todo lleva a Dios hasta que termina toda la tarea. Estamos en el proceso de lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Pero tenemos que buscarlo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios dijo que se había propuesto hacer? Todo depende de donde uno comience a estudiar la Biblia. Empiezan las interpretaciones. La mayoría de los teólogos, pastores, líderes en la iglesia comienzan con la caída. Se olvidan de que atrás había otras cosas y comienzan con la caída, y entonces la caída tiene como resultado que Dios ha preparado todo es para el hombre, y el hombre se convierte en el centro del plan de Dios. Yo hice una ilustración el día lunes por la noche. Por años, por cerca de 2000 años, entiendo, en la tierra se enseñó a través de la filosofía de los griegos, de Ptolomeo especialmente, que la tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la tierra. La tierra era la parte central del universo. Por cerca de 2000 años o más, se creyó en la tierra, en la raza humana, que la tierra era el centro. En el siglo XVI, Copérnico y Galileo estudiaron la situación y descubrieron que Ptolomeo estaba equivocado, que la tierra no era el centro, que el centro era el sol y la tierra era un planeta más en el sistema solar, y se aclararon muchas cosas, lo que descubrieron ellos. La Tierra era uno de los planetas más que giraban alrededor del Sol. Los planetas no giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol. Todo eso cambió. Al principio fue muy difícil que lo entendieran. El pobre Galileo fue humillado por el sistema religioso de la época y se le obligó a que dijera que se había equivocado. Fue difícil, no voy a hacer ese tipo de historia, solamente tomarlo como una analogía. Hasta que hoy en día, ya nadie niega que la Tierra no es el centro del universo, pero por lo menos es uno de los planetas del sistema solar, donde el Sol es el planeta central y todo lo demás gira alrededor del Sol. Tomando esa analogía, de alguna manera cuando comenzamos con la caída y el hombre se convierte en el centro, comienza a hacerse una interpretación que el hombre es el centro del universo, lo que el humanismo ha hecho. El humanismo no cree en la eternidad. El humanismo no cree en lo que Dios existe antes de la creación del mundo. El humanismo no cree eso. Y ha hecho del hombre la medida de todas las cosas. Y todo existe para la felicidad del hombre. Ese es el concepto humanista en sus diferentes ramas que tiene. Todo lo que existe, existe para hacer al hombre feliz. Porque el hombre es el centro. El hombre es la medida de todas las cosas. Y entonces en la iglesia cristiana se ha desarrollado una enseñanza que Dios existe para hacer feliz al hombre. Que Dios existe para cumplir los sueños del hombre. El hombre sueña,
El hombre determina qué va a pasar. Yo no dudo que la mayoría de ustedes, el 31 por la noche, hicieron sus planes y ya tienen sus planes para este año. Y magnífico, no es malo. Téngalos en su mente. Y entonces comienzan a invocar el nombre de Dios para que los acompañe en la realización de sus sueños. No es malo. Pero déjame decirte, no es bíblico. No es cristiano. Dios no existe para que los sueños del hombre se hagan realidad. El hombre existe para que los sueños de Dios se hagan realidad. ¿Me comunico? No es el hombre. Dios no gira con sus ángeles, con su obra alrededor del hombre. Es Dios el centro y el hombre gira alrededor de aquello que Dios ha diseñado y ha planeado. Yo les hago una pregunta y eso es lo que tenemos que sondear y ir adelante. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es el propósito supremo? ¿Cuál es el propósito inalterable de Dios que diseñó en la eternidad antes de crear el universo? Está en la Escritura. Al leerla así con otros lentes, no podemos verlos. Y la intención es que descorramos el velo para poder ver lo que Dios tiene diseñado desde la eternidad. Hace muchos años, uno de mis mentores, el hermano Bud Mumford, teníamos una buena relación con él a través de la Universidad de Regent, con Pat Robertson y con otros líderes. Mi hijo David fue a estudiar a Regent y a otros institutos allá. Teníamos una buena relación con ellos, los hermanos. Y me dijo el hermano Bob, en algún momento en nuestras charlas personales que teníamos, me dice: Héctor, usted es un hombre creado a la imagen de Dios. Y por eso usted tiene sueños, propósitos. Déjame decirte que Dios también tiene sueños y propósitos. Cuando tengas sus sueños, cuando hagas tus propósitos, tráelos a la luz del propósito divino. Ponlos a la luz. Y si no están en armonía con los propósitos divinos, detente y piensa. Tienes dos alternativas. La primera alternativa que tienes es ajustar tus propósitos a los propósitos divinos. Seguro que muchas cosas que tienes están en armonía. Solamente ajustalos para que caminen en la dirección divina. Y si sientes que quieres seguir con los tuyos, tienes la otra alternativa para que Dios esté contigo. Convence a Dios de que tus propósitos son mejores que los de Él. Y si tú convences a Dios de que tus propósitos son mejores que los de Él, te aseguro, Héctor, Dios estará contigo. Pero si no lo puedes convencer, mejor renuncia a los tuyos y dígale al Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una buena reflexión. Hace más de 30 años que me hizo la reflexión Bud Mumford. Una reunión allá en Fort Lauderdale. Así que tenemos que reflexionar seriamente sobre lo que va a pasar. Por ejemplo, muchas cosas se están preparando en la tierra que van fluyendo y que prácticamente estamos entrando en ella, en la situación, sin darnos cuenta. Pero cosas que son desafiantes, y hablaremos de ello en el camino,
contra la fe cristiana, porque uno de los objetivos del humanismo en sus distintas esferas, en sus distintas áreas, en sus distintas formas de trabajar, ya sea con el posmodernismo, ya sea con la posverdad, o ya sea con cualquier otra cosa, o como ahora se está haciendo con la gran batalla cultural. Porque la madre de las guerras, la madre de las batallas en este momento en la tierra es la batalla cultural, donde la cultura es lo que decide la realidad. Ya no es la biología, ya no es la ciencia, ya no es ninguna otra, ya no es lo que vivimos realmente, sino la cultura decide que es verdad. Eso está ocurriendo. En los colegios están siendo amenazados con esas enseñanzas y tenemos que parar. Por ejemplo, hoy en día la cultura está preparando a los padres para matar a los hijos a través del aborto. Y eso va a seguir corriendo por todas partes. Y va a llegar el momento en que el aborto será obligatorio. Va a llegar el momento, va por todas partes. En Colombia es obligatoria por 3 situaciones, pero una de ellas significa por cualquier causa. Es una realidad que estamos viviendo en Colombia. Esto no estamos diciendo que de pronto viene, ¿no? Ya es una realidad. Es una decisión de la Corte Constitucional desde hace años. Y va por toda América Latina. Va en Estados Unidos está. Va en Europa, en todas partes. Y la cultura empieza a preparar a los padres para que maten a sus hijos en el vientre de la madre. Pero también la misma cultura está preparando a los hijos para que maten a sus padres a través de la eutanasia. Esa es la realidad. Los hijos, los padres, preparándose para matar a sus hijos y los hijos preparándose para matar a sus padres porque a ellos no les importa la familia ni les importa la vida. Esas son realidades que tenemos que vivir como cristianos. ¿Y qué hacemos los cristianos? Nos cerramos de brazos y dejamos que el mundo corra. Dejamos que las tinieblas gobiernen, que las tinieblas reinen. Ante eso, ¿cuál es el propósito eterno, supremo e inalterable de Dios? ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Y está llegando el momento en que debemos dejar de jugar a la religión, dejar de jugar a la iglesia. La verdad tiene que brillar y la verdad la ha revelado Dios en su palabra. A través de su Hijo Jesucristo. La ha revelado. Está escrita y envió el Espíritu Santo para que nos recuerde y nos guíe a toda verdad. No es simplemente venir a culto, tener un tiempo agradable, un tiempo bueno. Cuando estoy enfermo, oren por mí. Cuando tengo problemas, le pido a Dios que me ayude, etc. Y al fin y al cabo, Dios vive para hacerme feliz a mí. No. La existencia de Dios no es para hacer feliz al hombre. Hace feliz al hombre, pero como un resultado. El resultado de vivir en el plan eterno, supremo e inalterable del Señor. Yo les pido, hermanos, estoy trabajando este tema con distintos líderes de la iglesia en Colombia y América Latina, y con algunos de los Estados Unidos estamos trabajando estos temas, pidiendo al Señor que nos ayude, porque necesitamos volver a la luz, volver a la verdad. Cada día las tinieblas caen sobre la tierra. Y esas tinieblas comienzan a invadir la mente y el corazón de la iglesia. Y los cristianos comenzamos a acomodarnos a lo que la cultura establece. Y que Dios nos ayude. Quisiera leer un pasaje de la Biblia con ustedes. Quiero que vamos a una de las epístolas fabulosas, todas son fabulosas,
Pero en este tema hay una epístola que brilla por sobre todas las demás. Es la epístola a los Efesios. Me gustaría que ustedes la lean, que ustedes la estudien, que ustedes la mediten. Capítulo 1, voy a leer inicialmente del verso 3 al 14. Y después me regreso para hacer unas precisiones. Bendito sea el Dios y Padre del verso 3, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es algo que ocurre en la eternidad. Esto no ocurrió en el tiempo, ocurrió en los lugares celestiales. Como vamos a seguir leyendo, lo vamos a entender mejor. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por Dios el Padre en Cristo. No son mis palabras. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto lo hizo en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí en el mundo cristiano, evangélico, la pelea, si somos predestinados o no somos predestinados, si el hombre decide o no decide. Entonces son los conceptos teológicos buenos, lindos, que no son malos. Estudiarlos para entenderlos. Pero en este caso, yo y tú fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos de Dios. Aquí no hay excepción. Todos fueron predestinados para ser hijos de Dios. Yo percibo en la Escritura que cuando Adán fue creado, no fue creado como hijo. Fue creado tampoco perfecto. Fue creado inocente. Y tenía que vivir según los principios que Dios había establecido para poder llegar a ser adoptado como hijo. Sigue diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Fue Él el que lo deseó. No estaba obligado a hacerlo. Él determinó hacerlo. El 6 nos dice, para alabanza fuimos creados, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Y este verso lo vamos a estudiar el próximo domingo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Lo llama Pablo el misterio. Si ustedes leen el capítulo 3, van a encontrar varias veces la palabra misterio, escondido por los siglos en Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo fuimos creados, ¿para qué? Para ser herederos. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Llegamos al 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ahora lo estudiaremos más adelante, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
En un pequeño resumen, que seguiremos trabajando, encontramos algunas cosas en este pasaje, esos 11 versículos que hemos leído. Primero, ¿qué dice el pasaje en el verso 3? Dios nos bendijo desde la eternidad. Antes de que tú nacieras y yo naciera, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Claro, en el lenguaje que hemos utilizamos como si Dios apenas va a hacer, le pedimos a Dios que bendiga a fulano, a perencejo y demás, porque es parte de la cultura que tenemos. Pero tenemos que entender que ya hemos sido bendecidos. No soy yo el que lo digo, el Señor ya nos bendijo. No dice nos bendecirá. No es futuro, es pasado. Ya nos bendijo. Mire a su hermano y dígale: hermano, ya toda bendición espiritual está sobre tu vida. Toda bendición espiritual. No estamos acostumbrados a pensar así. Pero ya Dios nos bendijo. Dale un abrazo a su hermano y dígale: ya nos bendijo, ya te bendijo el Señor. Ya nos bendijo el Señor. Que Dios nos ayude a descubrir esa bendición, vivir en esa bendición. Ya somos bendecidos. La segunda cosa que menciona, que dice: nos escogió, ya somos escogidos. Dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito. ¿Para qué? Yo fui escogido para ser santo y sin mancha. Amén. No escogido para ser salvo. Yo creo que los de la predestinación tienen mucha razón en otras áreas. Pero cuando habla de que fuimos escogidos, el pasaje es muy claro. Yo fui escogido, tú fuiste escogido, escogida. ¿Para qué? Para ser santo. Y sin mancha. Para vivir una vida distinta a la que viven aquellos que no conocen al Señor. Dígale a su hermano: yo fui escogido por Dios. Y fui escogido con un propósito: ser santo y sin mancha. ¿Dicen amén? Sigue diciendo: nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Cuando vine a este mundo, yo ya vine predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptado como hijo. Y eso es lo que vamos a descubrir a través del concepto o el proceso de discipulado. ¿Cómo se convierte uno en hijo de Dios? Porque seguimos con la situación. La mayoría, el humanismo piensa que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Recuerde que dice: fuimos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados o para llegar a ser adoptados. Y eso tenemos que... Yo no dudo que la mayoría de ustedes son hijos adoptados ya del Señor. Pero puede ser que tengamos algunos que son evangélicos, que son cristianos, pero que no son hijos de Dios todavía. Y la pregunta no es si está bautizado, porque puede ser un pecador mojado. Pero eso tenemos que profundizarlo. Yo fui escogido, predestinado para ser adoptado hijo de Dios. Aleluya. Y eso sucede en el tiempo y en el espacio. Sucede en esta vida. No soy hijo de Dios, no soy adoptado hijo de Dios cuando me muera. Es aquí cuando tengo el encuentro realmente con el Señor. Y entonces nos dice la Escritura cómo tiene un encuentro con el Señor. De eso seguiremos trabajándolo. Nos hizo también que nos creó para ser herederos suyos.
Yo soy heredero de Dios. Dios lo determinó en la eternidad, que aquellos que fueran hijos suyos serían herederos. Qué riqueza, ¿no es cierto?, que tenemos. Sigue diciendo algo más. Nos creó para su gloria. Yo fui creado para la gloria de Dios. Dígale a su hermano, yo fui creado para la gloria de Dios. Fuimos creados. Está ahí en el pasaje, está ahí escrito, está escrito. Pablo lo llama el misterio escondido en Dios desde la eternidad. Es esta parte de que somos, que nos creó para su gloria. Lo repite 3 veces en esos pequeños, en esa porción pequeña de 11 versículos. Lo dice el versículo 6. Fuimos según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Llegamos al versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros. Y luego llega verso 14, que es las arras de nuestra herencia del Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En 3 oportunidades menciona que fuimos creados, fuimos escogidos, fuimos predestinados. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria del Señor. Y eso me hizo acordar de un pasaje en el libro de Isaías, un texto en el libro de Isaías. Quisiera que lo buscaran o lo anoten por lo menos para que lo busquen en casa. Isaías capítulo 43. Y el versículo 7. Mire este pasaje, esta perla. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Te llamas cristiano. Si eres cristiano, dice el Señor, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los formé. Para gloria mía los hice. Yo soy creado, escogido, bendecido, predestinado y todo lo que quiera, todo lo que mencionamos ahí, para gloria de Dios. Como dice el catecismo de Westminster, el hombre fue creado con un propósito. No ser feliz, sino la gloria de Dios. Y cuando yo vivo para la gloria de Dios, entonces soy feliz. Si tú no vives para la gloria de Dios, no podrás ser feliz jamás. La felicidad que el mundo te ofrece es temporal, es pasajera, es efímera. Solo aquel que vive para la gloria de Dios descubre el verdadero secreto de la felicidad. Yendo un poco más adelante, en el versículo, el capítulo 2, para mirar, y vuelvo otra vez atrás, dice, el verso 19 del capítulo 2, que todo es todo un camino. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Y miembros de la familia de Dios. Dios nos creó. ¿Para qué? Dios nos bendijo, Dios nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, nos hizo herederos suyos, nos creó para su gloria, con un propósito final. Ser miembros de su familia. No soy miembro de una iglesia evangélica. No soy miembro de una comunidad cristiana. Por Cristo soy miembro de la familia de Dios. Escuche, la familia de Dios. Como que se le fue la mano, ¿no? Yo soy miembro de la familia de Dios. ¿Cómo te sientes con esa declaración? Mire a su hermano y dígale, yo soy miembro de la familia de Dios.
Si tú escogieras todas las familias que han existido en la tierra y quisieras ser miembro de una de esas familias, ¿qué familia escogerías? No importa la familia que escojas. La familia más bella, la familia más hermosa, la familia más pura es la familia de Dios. Y nos tiene un modelo en su familia, es su Hijo Jesucristo. Dios eternamente ha sido Padre. Dios no llegó a ser Padre, Dios eternamente fue Padre. Eternamente ha tenido un Hijo, se llama Jesucristo. Hermanos míos, en resumen, dijéramos, el propósito eterno, supremo e inalterable de Dios es tener una familia de muchos hijos que son a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando el Padre decidió crear todo y entre ellos el hombre, Dios lo creó con un propósito, extender su paternidad. Él sigue siendo Padre no solo de Jesús, tuyo y mío también. Y no solamente Padre, pero quiere que yo sea un hijo conforme a su Hijo Jesús. ¿Quieres verlo en la Escritura? Tal vez tu mente ya salta al texto. Romanos capítulo 8, lo leímos, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, esos que mencioné antes, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué meta, no es cierto? ¿Qué meta? Dios me bendijo, me escogió, me predestinó y todo lo que hemos dicho con un objetivo: ser miembro de su familia, pero que a la vez yo me parezca a Jesús. Por eso los hermanos de la iglesia en Hechos capítulo 11 de Antioquía llamaron a los discípulos por primera vez, los llamaron cristianos en Antioquía. ¿Por qué llamaron a los discípulos cristianos? Ellos no se llamaron cristianos. La gente que los veía los llamó cristianos. ¿Por qué? No porque pertenecía a una religión que era la cristiana, porque no existía toda la religión cristiana como tal, como título. ¿Sabe por qué? Porque al ver a cada discípulo, al ver cómo vivían, cómo hablaban, cómo servían, cómo actuaban, se parecían a Jesús. Eso es ser cristiano. Un cristiano es ser como Cristo. Buena pregunta hacernos: ¿soy cristiano o soy religioso? ¿A quién me parezco? Algunos dicen: es que yo me parezco a mi papá y a mi mamá. Bueno, puede seguir pareciéndose a su papá y a su mamá. Es que los hijos de los Pérez somos así. Pues sí, pero Dios no quiere que yo me siga pareciendo a mi generación antigua caída. Quiere que cada día me parezca más a Jesús. Que yo aprenda a amar como Jesús. Que yo aprenda a servir como Jesús. Que yo en todo aprenda a vivir como Jesús. Y cuando alguien me vea, no tenga yo que decirle soy cristiano. Él me diga: tú eres cristiano. ¿Y cómo sabes que soy cristiano? Dice: porque al leer cómo era Cristo y verte a ti es igual. ¿Están dispuestos a aceptar el reto? No es el mío. Yo solamente estoy trayendo a la luz lo que Dios el Padre determinó en la eternidad.
Ese es un propósito eterno, supremo e inalterable. No es de la religión. Dios lo determinó así. Y yo quiero vivir para su gloria, para su honra. Quiero estar en el propósito de Dios. ¿Y tú? Para ir terminando esta mañana y seguir de 8 días, volvamos a Efesios 1. Después de que termina el verso 14, Pablo hace un pare. Interesante el pare que hace. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, cuando supo el propósito de Dios, dijo, se arrodilla delante del Padre y le dice, Padre, ayuda al pueblo de la iglesia en Éfeso a entender esta verdad para que estén viviendo conforme a tu propósito. Y ora por ellos. Y permítanme decirles, más claro estos días ha sido para mí orar por todos ustedes, por toda la iglesia, por todos los que están viajando, los que están fuera, los que han estado con nosotros y ya no están, por todos, por cualquier circunstancia. Orar por todos para que entendamos este problema. Pero miren lo que sigue diciendo para comprenderlo mejor. Necesitamos 3 cosas para entenderlo mejor. 3 cosas necesitamos. Miren lo que dice el verso 17. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Y el 18. Alumbrando o iluminando. Me gusta la versión. Leámoslo aquí. Está aquí. Por vuestra causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es imposible ser de la familia de Dios y no amar a los hermanos en la fe. No somos un club. No somos una organización, somos una familia. Esta comunidad tiene que entender, esta comunidad no es un club, somos parte de la familia de Dios. Y una característica de la familia de Dios, que se aman los unos a los otros como Cristo nos ha amado. No tengo cuestionamiento con nadie. Si en algo veo que mi hermano debe superar, entonces debo doblar mis rodillas por él y orar por él, interceder por él. Y buscar que mi hermano camine conmigo el resto de las millas que faltan caminando con el Señor, amándonos. Vuestro amor para con todos los santos. No piense en los santos que están en otras partes del mundo, porque esos que tú no ves, pues no, los que sabes, que los que están contigo, esos con los cuales te reúnes aquí, es con esos que tienes que expresar tu amor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El verso 18 dice, alumbrando, iluminando los ojos de vuestro corazón. Me gusta, algo que sale de dentro. 3 cosas necesitamos.
¿Qué necesitamos? La sabiduría del Señor, no la sabiduría del mundo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y necesitamos la iluminación para entender esa verdad. Hermano, si tú tratas de meterla en tu mente con todo el bagaje que tenemos, no te cabe. Porque vas a seguir pensando que Dios vive para ti. Que Dios te creó para hacerte feliz. No estoy diciendo que si creo en Dios no soy feliz. Pero Dios no me creó para ser feliz. Dios me creó para su gloria. Y cuando vivo para su gloria, entonces soy feliz. Esa es la verdadera felicidad. La otra felicidad es efímera y espúrea. ¿Estamos? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, los discípulos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. El poder que existe disponible para el cristiano es nada menos que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Está a nuestra disposición. No es cualquier poder. Yo pido que estudien este pasaje en oración, pidiendo sabiduría, pidiendo revelación, pidiendo entendimiento. Y esa ha sido mi oración. Que a toda la congregación nos dé sabiduría, nos dé revelación, nos dé entendimiento, para que ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos opere en nosotros, y que opera sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense, Dios tiene un sueño, que su familia reciba la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Tú sabes una iglesia andando en la plenitud de Dios? Esta no es una promesa para la otra vida. Dios quiere que empecemos a experimentarla acá. Hermanos, no tratemos de echar vino nuevo en odres viejos. Pidamos al Señor que nos dé un odre nuevo, para que el vino de su revelación, de su palabra, se contenga en nuestra vida, permee todo y nos transforme a la imagen de Jesús. Nos transforme a la imagen de Jesús. Es lo que queremos, es lo que anhelamos. La familia de Dios, según la Biblia, es la iglesia. No es la iglesia y la familia. La familia de Dios es la iglesia. No somos un club. No somos un grupo de buena gente que no fuma, que no toma, que no baila, que paga sus deudas, que es honesto. Todo eso tiene que ser. Pero somos más que eso. Somos la familia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Esa fue la iglesia que Jesús dijo allá en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. Yo levantaré mi familia. Y cada uno de mis hijos se parecerá a mí. Él es nuestro modelo. Aleluya. Yo ando en la tierra mirando a Jesús y diciéndole: Jesús, quiero ser como tú. Mi único anhelo en la vida es ser como
como Jesús. No soy perfecto todavía, pero sigo apuntando a aquello a lo cual Dios me llamó. Me llamó a ser como Jesús. ¿Y tú? ¿Quieres inclinar tu rostro y orar donde estás? Dígale al Señor: Señor, has puesto una meta muy alta, pero con tu ayuda, Señor, podremos hacerlo. ¿Cuáles fueron tus deseos el 31 de diciembre? Espero que hoy los traigamos a la luz de la revelación de la palabra y le digamos a Jesús: Jesús, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. No queremos ser un club. Que esta iglesia se parezca a ti. Ama a Jesús con todo tu ser. Todo esto fue hecho en amor. En amor Dios nos predestinó para esta verdad. Es su propósito eterno, supremo e inalterable. Lleva en tu corazón ese pensamiento, que al regresar a casa puedas hablar con tu familia de lo que recibiste hoy. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Quiero ser fiel a la palabra de Dios. El día que la iglesia de Jesucristo vuelva, o lo que hemos llamado la iglesia de Jesucristo, vuelva a las sendas antiguas y comience a hacer aquello para lo cual Dios la diseñó, la tierra será transformada. Las naciones serán transformadas. La política, la economía, el odio y todo desaparecerá. Todo lo negativo cambiará. La corrupción será eliminada. Empezará a reducirse cada día, porque Dios va a manifestar su gloria y su gracia a través de la iglesia. Es la iglesia la que es llamada a anunciar esta verdad. Le hace Efesios 3, le hace toda la carta a los Efesios. En Efesios 3 nos habla que ese es el propósito eterno. Señor, te damos gracias esta mañana. Al comenzar este año, yo estoy pensando más allá del 2019, más allá, porque tu propósito supremo, eterno, supremo e inalterable, más allá, va de eternidad a eternidad, y caminaremos en tu voluntad. Permítenos encarnar esa verdad en nuestra vida y vivir para ti. Bendigo a la comunidad presente y a la ausente en el nombre de Jesús.